Increíble, va a quedar a 2 goles. Buen día con todos, ¿cómo les van escuchando? Buenos días, ingeniero. Chévere, vamos a empezar con la lista. Entonces está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Presente. Tania Costales, Presente. Brian Cruz, Eduardo Cruz, Esteban Espín, Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Y Jocelyn Gómez, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Marcelo Wilca Toma, Está en el hospital, Inge. Dijo que ya se conectaba cuando llegue. ya. Y Francisco y Maicela, Presente, Inge. Michelle Jacome, Anderson Lara, Steve López, Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Aquí presente. Kevin Pazimiño, Presente. Renato Pavea, Presente, Inge. Ariel Román, Presente, Inge. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Saltos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Vélez, Miguel Veloso, ingeniero, presente. Veloz, perdón, sí. Ángeles Vera Presente, Inge. y Carlos Urita. Presente. Bien, listo. Entonces, Inge, ajá, ¿me puede poner en lista, por favor? ¿quién me dice? Cruz. Listo. Ya. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue con lo de tanques, con el trabajo acerca de tanques? ¿Qué encontraron respecto a lo que vimos en la clase de ayer? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Miguel Veloz? Miguel, Sí, ingeniero, ya. Espera, estoy abriendo. Bueno, a ver, encontramos todo lo que era acerca de la localización que nos hablaba que para tener, para abaratar en costos, el tanque tiene que estar lo más cerca de una red, porque si, o sea, mientras más lejos vaya a estar, iba a implicar más costos por tuberías y por mayor longitudes de canales y todo eso. perfecto, sí. Bueno, también las clases de tanques de lo que tenemos en concreto armado, en mampostería y también hay tanques en acero. Bueno, sobre los tanques de acero no encontré mucha información, la verdad, pero decían que había que tener mucho cuidado con el costo y con el mantenimiento de estos tanques. Ya, De los que perfecto. había bastante información era del concreto armado y de mampostería. ¿Qué información encontraste del concreto armado? Que yo diría son los más comunes.
A ver, bueno, se recomendaba que la profundidad de este sea menor de 7 metros para no tener problemas al momento de construir y más que todo con la permeabilidad del tanque, decía. Ujú. También se aconsejaba para generalmente tirantes que están entre 2 y 5.5 metros con capacidades que variaban entre 5.000 y 50.000 metros cúbicos. Ya. Bueno, estos tienen una entrada, tienen una tubería de paso, tienen la salida, tienen caja rompedoras de presión, tienen los desagües en el fondo. Bueno, hay que tener en cuenta con estos que hay que construir accesos para las personas que puedan ingresar al tanque y ver cómo este se encuentra. Perfecto. Y en cuanto a mantenimiento, Eh, bueno, en esto es muy importante el curado del hormigón. ajá, Bueno, yo leía que muchas veces no se hacía el curado de la mejor manera y por eso estos tanques tienden a fallar. Entonces creo que decían que, o sea, lo principal es el curado para tener un mantenimiento que no sea en tan corto tiempo, sino que sea lo más largo posible. perfecto. Sí, ¿no es cierto? El Ajá, mantenimiento puede ser crítico en el caso de que se empiecen a generar agrietamientos, por ejemplo. ajá. Perfecto, Miguel, gracias. ¿Y qué me dices, Eduardo Zurita? ¿Tú qué encontraste adicional a lo que nos estaba mencionando Miguel? Bueno, adicional también consultamos nosotros lo que es, bueno, lo que tocaba de la capacidad de regulación de los tanques. Prácticamente encontramos con un ejercicio que hacía, pero también se refería a tablas para el suministro de agua en las horas de demanda máxima y las presiones adecuadas que se debe tener en la red de distribución. Exacto. ¿Cuáles presiones encontraste tú? Que las presiones directamente van relacionadas a la ubicación del tanque, ¿no? Sí. O sea, las presiones como tal, no, más nos daba como que, El rango, ¿no? ¿No lo recuerdas? no recuerdo. Normalmente se trabaja con rangos de entre 10 metros de columna de agua hasta 70 metros de columna de agua. Algunos recomiendan llegar solo hasta 50 porque 70 ya podría empezar a generar daños. Y en algunos casos se puede bajar hasta 5 metros de columna de agua también. Eso ya lo vamos a ver más luego, pero va por ahí ese análisis. Entonces es importante la ubicación relativa del tanque respecto a la ciudad porque en función de eso vamos a tener las presiones que se entregan a la red de distribución, ¿no es cierto? Entonces, Eduardo, ¿qué encontraste acerca del volumen de regulación? ¿O ya refrescaste el tema de volumen de regulación? ¿Estamos claros respecto a eso? ¿Qué me puedes contar? Sí, también que el volumen de regulación también, por ejemplo, consideramos entre el 15 y 30% del consumo máximo diario. Ya, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que si es que era un sistema por bombeo, también se consideraba de 15 al 25%, si no recuerdo mal. Ya. ¿Y el cálculo del volumen de regulación ya lo tienes claro? Recuerden, ¿no? Que eso habría que 100% revisar. claro, no, porque si había, creo que utilizamos otras fórmulas, no sé si es que encontramos con el grupo. Ya. Entonces, Porque en esencia, con volúmenes de regulación, nosotros lo que hacemos es analizar cuánta agua entra, cuánta agua sale, ¿sí? Tanto en caudal como en volúmenes, y después equiparar para que se pueda generar un balance, podríamos decir, entre lo que se consume y lo que abastece al tanque. Entonces, en esencia,
no recuerdan, no revisaron el proceso, porque como les dije, eso era materia de hidráulica aplicada, eso ya lo vimos. En esencia, yéndonos a los casos más simples, nosotros tendríamos que dibujar, digamos, el consumo. Supongamos que el consumo se da así. Esta es la curva de consumo, yéndonos a lo más básico posible. Y el aporte, digamos que se dé así. El aporte sí se lo puede mantener constante. Entonces, en esencia, ¿cuál era el requisito? ¿Se acuerdan para que se cumplan los volúmenes de regulación? Dijimos que para agua potable tenemos un día de periodo de regulación y estos son caudales. Estos caudales hay que llevarles a volumen. ¿Se acuerdan? ¿Qué me dices, Ángeles Vera? ¿Te acuerdas cuál es el requisito para poder determinar volúmenes de regulación? Que debieron haberlo revisado, ¿no? Saber en sí el consumo máximo diario. No es una de las partes del proceso, pero no es el requisito indispensable. ¿Alguien recuerda? La población, la cantidad de la población. No. Que el volumen acumulado de aporte sea igual al volumen acumulado de consumo al final del periodo de regulación. Ese es el requisito. O sea, el área bajo la curva verde sea igual al área bajo la curva roja. Entonces, simplemente, lo que hacemos es trasladar estas curvas al gráfico de volúmenes. Entonces, por ejemplo, tendríamos algo así. Para la curva verde, porque se va acumulando de esta manera, ¿no es cierto? Va creciendo progresivamente el que le llamamos el aporte, y el consumo, en cambio, tendría algo así. ¿Sí? Porque al principio tenemos poco incremento, y en la parte intermedia tenemos mucho incremento que se ve con esta pendiente más grande, y al final poco incremento. ¿Sí está claro esto? Entonces aquí el aporte está en verde, entonces cuando tengo más aporte que consumo, yo tengo aquí exceso, y este podría ser mi volumen de exceso máximo, mientras que acá tengo más consumo que aporte, identifico, yo tendría mi volumen de déficit máximo. Tengo las dos curvas, ¿sí? Ya van recordando. Lo que yo tengo que hacer es, en el punto de déficit máximo, hacer una paralela a la curva de aporte. Más o menos así. Y con esto, yo ya puedo identificar cuál es mi volumen de regulación total en el punto de exceso máximo. Entonces aquí tengo exceso, aquí tengo déficit. Si yo saco dos líneas paralelas, esto de aquí corresponde a mi volumen de regulación total. Este de aquí es el volumen que debería ir en el tanque. Entonces el tanque debería tener un volumen muerto, ¿no es cierto? Que va de la mano con una altura de sumergencia S. Entonces este es un volumen muerto. Después debería tener el volumen de regulación. De ahí necesitamos el volumen contra incendios, el volumen de emergencia, y este sería el nivel máximo de operación. Este de acá es el nivel mínimo de operación. ¿Ya recuerdan así el proceso? ¿Qué me dicen? La ecuación de volumen de regulación era igual al volumen de aporte menos el volumen de consumo más el valor absoluto del volumen de déficit máximo. ¿Estamos todos clarísimos? ¿Qué me dice?
Inge, yo no me acuerdo mucho haber visto el tema, pero como que ahora ya ayuda bastante. Este tema lo vimos de manera detallada en hidráulica aplicada. Ahorita es una especie de repaso que se hace y lo mismo tendrán que verlo como un repaso un poquito más ya enfocado a centrales hidroeléctricas del siguiente semestre. ¿Qué me dicen el resto? Porque les pedí también que para el trabajo revisen este tema. ¿Qué me dices, Marcelo Saltos? Marcelo. Me doy cuenta que si no responden es como que no estuvieran en clases. No, Inge, sino que se me trabó. A ver, entonces, ¿qué me dices tú? ¿Revisaste el tema de volúmenes de regulación? Aquí les dicen Sí, sí, estaba, minutos un detalle. ¿Perdón? ¿Qué decías? que sí, revisé el tema de volumen. ¿Y qué piensas? ¿Tienes claro ya el funcionamiento, la aplicabilidad? Sí, sí, coincide un poco lo que se estaba mencionando, Inge, porque estábamos aplicando y los volúmenes nos coincidían en cuanto a lo de la red de distribución, como aplicamos en el trabajo. Habían, habíamos encontrado que en los tanques se, se remarcaba un consumo máximo diario. Entonces, sí coincidía con el volumen que encontramos en el internet. Bueno, en las fuentes que consultamos. Ya. Entonces, espero que sí lo hayan revisado. Este tema, como les dije, revisen el ejercicio igual que les puse ahí. Si alguien tiene dudas, podemos hacer una tutoría y darle un poco más de profundidad, pero en esencia va por aquí. Y el otro método es mediante un cuadro de análisis en donde nosotros hacemos prácticamente lo mismo. Colocamos el horario, delta H, que es la variación, ¿no es cierto? Si es entre la hora 1 y 2, el delta H va a ser una hora. Después, lo que nosotros colocamos son el caudal de aporte. Tengo mi caudal de aporte que va a depender de esta gráfica. Saco un promedio, ¿por qué? Porque vamos a trabajar en función de un delta H. Entonces, si esta es la hora 1 y esta es la hora 2, el promedio aquí va a ser 0 porque no hay ningún caudal. Entonces, ahí es un punto que sí quisiera que tengan clarísimo. Como les digo, es materia hidráulica aplicada. Después hacemos el volumen de aporte. Podemos ponerle como delta de volumen de aporte, que va a ser el delta H por el caudal promedio. Con eso sacamos el volumen acumulado, que va a ser la suma de los deltas de volúmenes. Hacemos exactamente lo mismo para el caudal de consumo o caudal de descarga. Sacamos el promedio, sacamos el delta de volumen de consumo y el volumen de consumo, y después simplemente aplicamos esta ecuación, determinando cuál es el máximo volumen de déficit, simplemente restando el volumen de aporte menos el volumen de consumo. Si estamos claros con todos. ¿Qué me dice? Me dice, es Kevin Pazimiño. Sí, dije. Creo que sí, tengo que ver sus trabajos, pero espero que vayamos ahí bien encaminados. ¿Alguien que tenga algún otro comentario, alguna otra duda acerca del trabajo de tanques que hicieron? Espero que esté bien el trabajo. Vamos a ver. Entonces ahorita vamos a continuar con lo que son las redes de distribución.
Y ya en la clase de ayer empezamos a ver los tipos de redes. ¿Recuerdan entonces cuáles serían las características, ventajas y desventajas de las redes? Empecemos por las redes abiertas. ¿Qué me dices, Alex Ortega? Prendamos las cámaras, por favor. Okay. No vale mucho en responder. Alex. Nuevamente, si alguien no responde, es como que no estuviera en clases. ¿Qué me dices, Felipe Banda? ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? No la escuché muy bien. ¿Cuáles eran las características, ventajas y usos de las redes abiertas? Cuentan con una distribución que se caracteriza por contar con una tubería principal de distribución, o sea, que es la que posee mayor diámetro, Tiene una de la tubería cual, principal, de perfecto. la cual tiene otras tuberías que se ramifican, Ya. que terminarán en puntos ciegos. Ujú. Y ya dije, eso es lo que recuerdo. ¿Qué ventaja le ves y qué desventaja le ves a este tipo de redes, ¿no? Tal cual como la que tenemos aquí. ¿Qué me dices? ¿Cuál sería tu análisis crítico, Felipe, acerca de este sistema, no? Y tienes que decidir si utilizarlo o no. O sea, que podríamos abastecer a mayor cantidad de habitantes. ¿Por qué? A ver, explícame eso. Porque al tener una sola tubería de un diámetro mayor y al poder ramificarla con otras, podríamos alcanzar puntos donde no podría llegar directamente la conexión del caudal de donde proviene el agua. Más o menos, por ahí. Podríamos decir que esto nos sirve para llegar a puntos más lejanos. Sí, sería una opción, a puntos que no tengan muchas viviendas cerca, por ejemplo. Pero eso también podría significar que abastecer de agua a estas poblaciones un poco alejadas puede volverse mucho más caro, ¿no? Es una de las situaciones que enfrentan eh, las expansiones de distribución de infraestructura de servicios básicos. Entonces, ¿qué otra desventaja le verías a este sistema, Felipe? O sea, que si es que una ramificación de la tubería principal se ve afectada o se daña, Ujú. dejaría sin servicio a esa población o a esa comunidad que está alejada. Bueno, sí, si aquí se daña esta tubería, se produce una fuga. Toda la red se queda sin agua y eso sí es un problema, sí es un punto crítico. Entonces, la principal desventaja es esa y obviamente el costo, ¿no? Si nosotros generamos una interconexión tan larga para abastecer solamente a un punto, por ejemplo, se genera un incremento de costos dramáticos. Entonces, ¿en dónde dijimos que podría ser útil este tipo de redes? ¿Qué me dices,
Doménica Bolaños. En sectores urbanos, ¿Por qué en sectores urbanos? por lo que existe muchas viviendas para que se distribuya bien el agua. Explícame un poquito mejor lo que dices. ¿Cuál es tu idea? O sea, como para que llegue a varios puntos, por lo que existe varias viviendas y familias. Más o menos eso pienso yo. ¿Qué cree el resto? ¿Sería una buena opción para una zona urbana? ¿Una red abierta? Tal vez no, porque si es que se daña un tramo, el resto, Exacto, ¿no? Si se nos daña un tramo, el resto de la ciudad se queda sin agua. Y eso ya iría totalmente en contra de los famosos criterios de calidad de distribución de agua potable. Entonces, no es para una zona urbana. Una red abierta normalmente se recomienda en una zona rural, en donde no nos interesa generar un sistema de mallas. ¿Por qué? Porque no hay quien consuma agua en el resto de la malla. Entonces ahí sí podríamos hablar de una reducción de costo, ¿sí? Entonces, normalmente las redes abiertas se usan en sistemas rurales. Inclusive muchos autores no recomiendan ya bajo ningún caso utilizar redes abiertas por el hecho de que no son versátiles. O sea, se dañó un tubo principal y nos quedamos todos sin agua, qué pena, hasta que lo arregle. Y ustedes deben haber visto, no sé si a alguien se le dañó un tubo de agua en una zona cercana a su vivienda, puede fácil pasar 2, 3, 4 semanas sin arreglarse. Entonces, es el problema principal. Y una de las ventajas que tiene es que podemos llegar a zonas un poco alejadas, ¿sí? Y por otro lado, que el diseño se vuelve bastante simple. ¿Por qué? Simplemente, como deben haber visto en hidráulica general, simplemente se hace un análisis de balance de caudales y sabemos cuánto flujo va a utilizar cada nudo de la red para poder generar el diseño y la distribución de caudales. Ahora, ¿qué me dicen acerca de la red cerrada? Conforme a lo que dijimos, es la más utilizada en zonas urbanas. ¿Por qué creen que es la más utilizada? ¿Qué me dices, Brian Solís? Perdón, hija, disculpa, ¿me puedo repetir la pregunta? ¿Por qué las redes cerradas son más utilizadas en zonas urbanas? Por la forma de malla que tienen, tal vez. ¿Pero por qué? ¿Cuáles serían las ventajas también? Una mejor distribución. ¿En qué forma o cómo podríamos hablar de una mejor distribución? Más uniforme para que todos reciban lo mismo. Más uniforme para que todas las viviendas o todas las parcelas. Claro. A ver, ahí, bueno, podríamos hablar de una uniformidad, sí, desde cierto punto de vista. Al estar todos interconectados, se puede abastecer, se puede producir variaciones en las direcciones del flujo. Sí, puede ser una razón. ¿Y qué ventaja le encontramos al uso de estas redes cerradas? En el caso de que hubiese algún problema, tiene esa ventaja de que se afecta a menos usuarios y el sistema no colapsa, sino que continúa funcionando. Perfecto, el sistema no colapsa. Si, por ejemplo, se me daña esta tubería, yo simplemente tengo que cerrar las válvulas de control, elimino el paso de agua en esta tubería y el resto de la red puede funcionar de manera adecuada. Entonces, simplemente los afectados van a ser pocos usuarios.
¿Sí está claro eso? Esta viene a ser la ventaja principal, podríamos decir, de este tipo de sistemas, debido a que nos genera esa versatilidad de que no tengamos que cerrar todo el sistema, no tengamos que desabastecer todo el sistema en caso de algún problema. Y por otro lado, nosotros podemos llegar a las zonas urbanas de varias formas, con conductos de varios diámetros. Normalmente también manejamos en estos casos un conducto principal, en donde el conducto principal va a llevar caudales más grandes, va a tener tamaños más grandes, ¿sí? Y los conductos secundarios que se encargan de hacer distribución más pequeña. Entonces, esto va de la mano con la famosa sectorización de los sistemas de distribución. ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar un tanque de distribución acá, otro tanque de distribución acá, y mediante las válvulas que nosotros tenemos, podemos generar, por ejemplo, que un tanque nos sirva para abastecer el un lado y que el otro tanque nos sirva para abastecer el otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Con esta sectorización nosotros podemos dar mejor calidad, porque este tanque va a dar mejores presiones a esta zona y este va a encargarse de dar mejores presiones a esta zona de acá. Pero la ventaja de esto es que si, por ejemplo, se me daña este tanque o me toca darle un mantenimiento a este tanque, simplemente puedo abrir las válvulas y que este tanque me sirva para distribuir agua en todo el sector. Obviamente, puede que las presiones no sean las mismas, pero no se va a parar la distribución, que es la principal situación que debe tomarse en cuenta para el análisis de calidad en el sistema. ¿Sí estaríamos claros con eso? Sí. Entonces, de ahí esta importancia que tienen las redes cerradas para el análisis de sistemas de distribución de agua. Ahora, entonces, cuando nosotros empezamos a generar el cálculo de una red cerrada, recuerdan, en hidráulica general se vio lo que es el método de Hardy-Cross para el cálculo de redes cerradas, ¿sí? Y el cálculo de redes abiertas también, mediante el método simplificado en donde simplemente calculamos caudales, calculamos presiones. Entonces, ¿recuerdan cuál es el proceso que se utiliza para analizar una red cerrada? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Rafael y Maisel? No, no lo recuerdo bien. Y es uno de los datos más importantes, ¿no? El cálculo de redes que se ve en hidráulica general. ¿Cómo crees que funciona entonces? Ir calculando. Mm. Calculando los tramo por tramo, viendo uniformemente la distribución que tiene. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué la distribución? Porque tiene que ser similar para toda la red de. ¿Pero por qué la distribución? Explícame un poquito más. Claro, puedes hablar un poquito más alto que no se te escucha bien.
Sí, eso no tiene que ver con el análisis de presiones y o sea, con lo que tiene que ver con los nodos, con la distribución correcta en los nodos. Exacto. Perfecto. El análisis de presiones, yo les diría, es lo más importante que va dentro del análisis de redes. Porque lo que buscamos calcular en primera instancia es la distribución de caudales. Entonces, ¿qué sucede? Claro, recuerdan el método de Hardy-Cross, deberías recordarlo porque es una de las partes principales de hidráulica general. Este método nos ayuda a identificar si aquí entran 1000 metros cúbicos o 1000 litros por segundo, cómo se va distribuyendo dentro de la red. ¿No es cierto? Va para acá, para acá. Entonces yo voy haciendo un balance de caudales y mediante este balance de caudales yo determino la ecuación del delta Q, que este delta Q me sirve para generar la corrección de estos caudales hasta que se igualen y tengamos ya la distribución correcta. Pero lo que más me interesa antes que los caudales es la distribución de presiones. ¿Por qué creen que la distribución de presiones? ¿Qué me dices, Daniel Costales? Va a ser las presiones por lo que va a cambiar el diámetro va a cambiar los diámetros de la tubería. Bueno, los diámetros sí tenemos que irlos iterando para ver cuál es el diseño que mejor nos convenga. Sí, pero ¿por qué las presiones es lo que más me interesa? ¿Qué crees tú? A ver, ¿por qué? O sea, ahí no estoy segura. Influye o sea, la topografía del terreno, porque, pero no sé. La topografía del terreno va a influir un montón, ¿no? Si nosotros tenemos una zona con depresiones, probablemente si aquí hay una casa, esta casa va a tener altísima presión. Entonces puede ser un problema drástico, sí. Pero en esencia yo busco las presiones porque las presiones son el criterio principal de calidad, ¿no es cierto? Si ya estamos distribuyendo agua, pues tenemos que distribuir un caudal, sí, pero las presiones van dentro de la calidad, porque si yo doy presiones muy bajitas y es un chorrito de agua que no genera un buen flujo, esto genera una limitación en la calidad del servicio que doy. Y si es que las presiones son demasiado altas, se van a empezar a dañar las tuberías del ciudadano. Entonces, eso genera problemas a la población. Entonces, las presiones me interesan para conocerlos. ¿Por qué? Porque el caudal también va a ser muy variable. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en este tramo de aquí hay una escuela grande que ocupa una buena parte de esta cuadra de acá? Y en pandemia esta escuela no está funcionando y no consume ya nada de agua. Se van a modificar los caudales dentro de la red y eso es algo súper común. Siempre van a estar variando los caudales. Capaz que en un rato que hay bastante consumo, este baja y de repente se necesita que este suba para abastecer acá un centro comercial que a partir de las 10 de la mañana tiene un incremento de consumo dramático, ¿sí? O una industria que consume más agua, por decir, los fines de semana. Entonces hay bastante variabilidad. Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Los métodos manuales que utilizábamos para determinar estos flujos nos sirven para darnos cuenta de las presiones que estamos manejando en la red. ¿Por qué? Porque si empezamos a analizar las variaciones que se presentan en los caudales,
realmente vamos a tener 1.000.000 de opciones. Entonces, por eso es que nos sirve el software especializado para poder identificar mediante análisis prolongados qué comportamientos va a tener el flujo dentro del sistema. Entonces, es importante conocer lo que es el funcionamiento de las tuberías, cuánto caudal puede llevar en casos críticos, sí, perfecto, pero hay que tener en cuenta que esos caudales no se van a mantener constantes. Y ese es el problema principal de las redes cerradas, que hay mucha variabilidad entre los flujos que se mueven. Entonces nosotros deberíamos tener en cuenta qué sucede cuando el caudal baja mucho, qué sucede cuando el caudal está en puntos críticos. De esa manera ya podemos tener un rango de opciones para identificar qué es lo que podría pasar en la distribución de este sistema. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Estamos todos claros? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, como datos de concepción general, nosotros decimos que una red única se puede utilizar en zonas rurales o en ciudades pequeñas, hablando de única como una abierta para zonas rurales. ¿Sí? Si hablamos de una red totalmente cerrada, puede ser en zonas urbanas de tamaños pequeños. Tenemos dentro de todo tipo de redes las redes primarias, que son las que tienen el conducto principal que conduce el agua desde el tanque o los tanques que nosotros tenemos, y las redes secundarias, que son las que conducen el agua desde una red primaria y que nos ayudan a generar una distribución y una medición del caudal. Se recomienda que contemos hasta 2 puntos de conexión desde la red primaria. Esto por facilidad de distribución en la red de agua, porque si empezamos a poner demasiados puntos de conexión, puede que generemos disminuciones en lo que es presión y caudales muy altas en lo que es la red principal. Se busca que no se generen demasiados puntos de conexión. Y la recomendación es que las tuberías de una red deben estar, cuando hablamos de agua potable, deben estar ubicadas en la zona norte y en la zona oriental de las calzadas. Entonces, si tengo una calle que va de este a oeste, colocamos la tubería en el norte, o sea, en la parte pegada a la zona norte. Y si tengo una tubería de norte a sur, colocamos la tubería en el lado oriental o en el lado este de la calzada. ¿Sí? Esta es una convención en donde nosotros podemos siempre definir a qué lado de la calzada va a estar nuestra conexión. Y esto va de la mano con la ubicación también de los conductos de aguas servidas, ¿no? Cuando nosotros tenemos alcantarillado combinado, tenemos el conducto de aguas servidas en la mitad de la calzada. Entonces, aguas servidas diría en la parte media. ¿Sí? Cuando es alcantarillado separado, un componente, el componente de aguas lluvias en la mitad y el componente de aguas servidas al un lado. De esta forma, nosotros ya tenemos una convención para la ubicación de los conductos, que es bastante importante, especialmente al momento de que nosotros vamos a hacer excavaciones, arreglos en la vía, y en algunos casos que nos encontramos un tubo, ¿no es cierto? Estamos haciendo algún tipo de revisión, nos encontramos un tubo y ya podemos saber, de acuerdo a su ubicación, si ese tubo es de agua potable, de alcantarillado, o alcantarillado de aguas lluvias, etc. En cuanto a los caudales de diseño, nos dice que para las redes de distribución, el caudal va a ser el caudal máximo diario al final del periodo de diseño, más el caudal de incendios, ¿sí? Hay que definir cuál es el caudal de incendios, y vamos a comprobar las presiones de la red con el caudal máximo horario al final del periodo. ¿Sí? Entonces, en esencia, ¿qué nos dice? Para el diseño de diámetros de los conductos, utilizamos el caudal máximo diario, incluyendo el caudal contra incendios. Pero para la identificación de presiones máximas, generamos una comprobación con el caudal máximo horario, que sabemos que es más alto que el caudal máximo diario.
En cuanto a presiones, la presión mínima que se establece para la entrega a los puntos de consumo es de 10 metros de columna de agua, y cuando hay grifos públicos se le podría bajar hasta 5 metros de columna de agua, que sería el mínimo. Nosotros sabemos que en zonas críticas, en algunos casos sí se abastece con presiones de 5 metros de columna de agua. Por otro lado, la presión estática máxima no deberá en lo posible ser mayor a 70 metros de columna de agua. 70 metros de columna de agua ya es una presión bastante importante, y la presión dinámica 50 metros de columna de agua. Yo les digo, yo personalmente he visto en zonas de los valles, en Tumbaco, en San Rafael, en Sangolquí, hay sectores con presiones sobre los 100 metros de columna de agua. ¿Qué creen que puede ocasionar esas presiones tan altas? Dañar la distribución, dañar las piezas sanitarias. Dañar las piezas y más dañar los accesorios de las conexiones, producir fugas, y eso genera disconfort porque no sé si les ha pasado, pero una de las peores cosas es que se empiecen a romper las tuberías en una casa, ¿sí? Porque en algunos casos es difícil de identificar las fugas, en otros empiezan a generar puntos de agua, se empiezan a humedecer las paredes, se empieza a dañar las pinturas, se empieza a generar un montón de molestias, y los usuarios tienen un rechazo generalizado a lo que es eh, las roturas de tubería. Hay que tener mucho cuidado. Como les digo, una presión de 100 metros de columna de agua es una locura, es exagerada. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no se generen estas presiones demasiado altas. En cuanto al caudal contra incendios, nosotros tenemos que va a depender el valor de este caudal en función de la población futura, el número de hidrantes que se va a considerar como que se utilizan de manera simultánea, ¿sí? Y la hipótesis de diseño que nos indica dónde deberían estar esos hidrantes. Entonces, cuando tengo poblaciones de entre 10 y 20 mil habitantes, se nos recomienda considerar solo un hidrante de 12 litros por segundo. Cuando tengo de 20 a 40 mil, dos hidrantes ya de 24 litros, perdón, un hidrante de 24 litros por segundo, que es el doble del caudal, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que este hidrante debería estar ubicado en el centro. Esto para nuestro análisis. Cuando tenemos entre 40 y 60 mil habitantes futuros, ya nos pide dos hidrantes de 24 litros por segundo, que ubiquemos uno en la zona central y uno en la zona periférica. Cuando tenemos de 60 a 120 mil habitantes, estaríamos hablando ya de tres hidrantes de 24 litros por segundo, que nos dice ubiquen dos en el centro y uno en la zona periférica. Cuando tenemos más de 120 mil habitantes futuros, tendríamos cuatro hidrantes de 24 litros por segundo. Estos cuatro hidrantes de 24 litros por segundo deberían ubicarse dos en el centro y dos en la zona periférica. Como les digo, esto para poder generar el análisis de la distribución de los consumos de agua mediante los hidrantes. Recuerden, para identificar las condiciones críticas de caudal de diseño. Tendríamos el caudal máximo diario más el caudal contra incendios, que depende de la ubicación de los hidrantes. ¿Sí está claro esto? Inge, Ajá. pero la cobertura que tiene el hidrante se evalúa mediante el área de la zona en donde están las personas viviendo, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a cobertura, obviamente, va a depender de las distancias mínimas entre hidrantes, que normalmente son entre 200 y 300 metros. Entonces, ¿a qué se refiere esto de acá? Más que si esta es mi red de distribución, ustedes van a meter esta red, digamos, al EPANET. Y para considerar caudales, pues van a decir, ya, en este punto yo le incluyo un nudo de hidrante que me va a consumir los 24 litros por segundo, y en este punto le incluyo el otro. Y después deberían jugar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora si le incluyo este ya no y le incluyo este de aquí? O este ya no y le incluyo este de por aquí. ¿Sí? Simplemente generar un análisis en donde podamos identificar dónde se vuelve crítico el asunto, ¿no?
De esta forma nosotros vamos a identificar de mejor manera el funcionamiento o más bien dicho, el dimensionamiento de los ramales. ¿Sí está claro ahí? Sí, es que como que 2.000, 10.000 y 20.000 personas es bastante. Claro, no, pero si te pones a ver, una población de 10.000 habitantes es un pueblito. Y ahí entraría un hidrante solo en el centro. Ajá. Pero no es que nos está diciendo que la ciudad debería tener solo un hidrante, ¿no? Ojo, nos está diciendo que para el análisis de caudales vamos a considerar que no hay dos incendios a la vez, porque la población es tan pequeñita. Entonces dice, sí, hay un incendio y ese incendio va a consumir 12 litros por segundo. Entonces ese es el caudal que utilizamos. Entonces nos dicen una ciudad grande, nosotros ya podemos tener 4 incendios a la vez, en donde yo necesito el uso de 4 hidrantes, o 2 incendios donde utilizamos 2 hidrantes en cada uno. ¿Sí está claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces, ya son las 10, todavía menos unos 5 minutos antes de seguir.
Listo, continuamos, ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí. Perfecto, entonces, después nosotros, como protección contra incendios, debemos tener claro que el espaciamiento entre hidrantes se recomienda que esté entre 200 y 300 metros. Esto obviamente en muchas de las poblaciones no se cumple, ¿sí? Porque los hidrantes se requieren ya en construcciones nuevas. Entonces, como tenemos bastantes construcciones antiguas, no se cumple esta situación. Nos dice que si la población es menos de 10.000 habitantes, no se va a usar un hidrante propiamente dicho, pero se usará una boca de fuego, que es algo similar a un hidrante que tiene una capacidad menor. La capacidad, nos dice, será de 5 litros por segundo, y en estos casos el volumen de reserva se calculará en función de este caudal de 5 litros por segundo durante un tiempo de 2 horas. ¿Sí? Esta es la recomendación. Recuerden que nosotros manejamos una ecuación para el volumen contra incendios de 50 veces la raíz de la población o de 100 veces la raíz de la población, dependiendo del tamaño de la población. Y se recomienda que el diámetro mínimo para estas bocas de fuego sea de 50 milímetros. Las tuberías de la red van a formar mallas, es la recomendación. Esto es lo que recomienda el Código Ecuatoriano de la Construcción, o la ANEC, en donde nosotros evitemos de lo posible los ramales abiertos. Entonces, nuevamente, hay que buscar evitar que se generen redes abiertas. Cada circuito, en lo posible, deberá tener un perímetro entre 500 metros a 2000. Es lo óptimo. Si vemos una cuadra, normalmente tiene una distancia de más o menos 113 metros, yéndonos a las cuadras tradicionales. Entonces estaríamos hablando de prácticamente si una cuadra a la redonda tiene una red, estaríamos hablando de 460 metros más o menos de perímetro. Entonces podríamos decir que lo mínimo es una cuadra. Y 2000 metros también se busca que sean mallas que no tengan longitudes demasiado grandes porque eso genera costos más altos en la construcción del proyecto. Cuando tenemos más de 20 metros en una calle o que tenemos varias calzadas, se recomienda proveer 2 ramales para la distribución de la red de agua potable. Entonces, en esencia, si tenemos una vía de este tipo, con un ancho bastante grande, la recomendación es que tengamos en un tramo una conducción con el diámetro que se ha hecho en los cálculos hidráulicos. O sea, esta viene con el phi calculado. Y por otro lado, que incluyamos otro ramal con un diámetro igual a las tuberías de relleno, o sea, las tuberías más pequeñas que se generan en el sistema. Entonces aquí tenemos el phi de relleno. Obviamente estos van a estar conectados en el cruce de la calle, de tal manera que se pueda abastecer y de esta forma generamos una facilidad de conexión para los usuarios de este lado. ¿Por qué? Porque si no les tocaría cruzar toda la calle para generar una conexión por el ramal de agua potable. En cuanto a diámetros, no existe un requisito específico de la norma, pero tenemos que utilizar los diámetros comerciales como referencia y obviamente los cálculos de diseño que nosotros hagamos. La recomendación típica que se maneja es que la tubería principal sea de 4 pulgadas y la red secundaria de 2 pulgadas. De esta manera se tiene una recomendación bastante lógica que nos da buenos resultados. Normalmente, la tubería que ya lleva el agua hasta las parcelas o los domicilios está entre 1 y 1,5 pulgadas. De esta manera nosotros tenemos como una conexión típica la tubería de media pulgada para parcelas pequeñas y 3/4 a 1 pulgada para parcelas más grandes. Entonces vemos que ahí se genera ya una facilidad en la llegada del flujo de agua, o sea, en el caudal.
Una situación que he visto en algunos casos que no es muy recomendable es, por ejemplo, tengo un diámetro de llegada de 1 pulgada. De repente, la conexión domiciliaria me la hacen de media pulgada. Es difícil conseguir que el municipio les haga más de 3/4 de pulgada si tienen una sola vivienda, por ejemplo. Y de repente, algunos usuarios instalan después una tubería, he visto hasta de 1,5 pulgada. ¿Qué sucede? Tengo alto caudal, una buena presión, le bajo el caudal y le subo la presión porque le bajo el diámetro. Y después nuevamente le bajo la presión con esto. Entonces no es recomendable porque en esencia estoy bajando la presión y voy a tener un poco más de caudal, sí, pero estoy generando un montón de pérdidas aquí y un montón de conexiones que provocan que sea un sistema ineficiente. Otra cosa sería si ya llevamos esto a una cisterna y coloco una bomba grande y ya saliendo de la bomba tenemos un diámetro considerablemente más grande. ¿Sí? Esto como una recomendación. Y nos dice que en zonas rurales se podría utilizar tuberías de 1 pulgada en la red secundaria. Yo les diría ya como 1 pulgada sería lo mínimo porque se puede generar caudales muy, muy bajitos si es que hay varios consumidores. La velocidad recomendable en los conductos es de 1.5 metros por segundo. Yo les diría de 1.0 a 1.5, si estaría bien. Y la velocidad máxima depende del material de la tubería. Mi recomendación se sigue manteniendo entre 2 y 3 metros por segundo. La velocidad mínima normalmente podría trabajarse con 1. Algunos autores dicen hasta 0.8 estaría bien. Yo les diría que velocidades más bajas que eso no es recomendable. Hay que tener en cuenta la necesidad de obras de protección cuando vamos a cruzar ríos o quebradas. En esencia, si es que hay puentes, se les utiliza puentes peatonales o puentes vehiculares como una estructura base para poder generar el cruce con la estructura de agua potable. Se ubicarán válvulas de aire en las zonas altas, en los puntos que consideremos críticos. Recuerden, las válvulas de aire deberían ir conectadas a las zonas altas porque ahí es donde tenemos la posibilidad de acumulación de aire. Y nos dice que las tuberías deben estar separadas a las tuberías de alcantarillado por lo menos 3 metros horizontalmente y 30 centímetros verticalmente en sus superficies exteriores. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para evitar la contaminación. Entonces, si yo tengo una calzada, voy a colocar aquí mi tubería de agua potable, ¿sí? Por lo menos a 1 metro de profundidad, que es lo que nos dice aquí, de la parte superior del tubo, y mi tubería de alcantarillado normalmente va por la mitad del conducto. Normalmente, yo les digo, la profundidad mínima de una tubería de alcantarillado va alrededor de los 2,50 a 3 metros. Entonces, cumplir esta distancia vertical de 30 centímetros es bastante fácil. El problema va cuando tenemos que cumplir la distancia horizontal de 3 metros. Si es que hablamos de una vía de dos carriles, normalmente estamos hablando de alrededor de 7, 8 metros de ancho total. Entonces, si esto le coloco en el extremo oriental y este en el centro, fácilmente podríamos tener los 4 metros de distancia que supera los 3 requeridos. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de una calle en donde tengo un solo carril? Un solo carril, podemos tener una vía de 4 hasta 5 metros. Entonces, esta distancia estaría alrededor de 2 metros hasta 2,50. Entonces, en algunos casos puede ser un poco complicado cumplir con este requerimiento de los 3 metros horizontales. Y este distanciamiento nosotros lo proponemos, o más bien dicho, se lo requiere para evitar la contaminación que se puede dar entre estos conductos. ¿Sí? Caso crítico sería que tengamos una fuga de agua y tengamos fallas en lo que es el conducto de alcantarillado y se empieza a generar filtración de flujos. Entonces estos flujos podrían llegar a contaminar el agua potable y en ese caso sí tendríamos un problema sanitario de bastante importancia. Después
Dentro del trabajo final que les puse, tendremos que usar EPANET, que es un software para eh, resolver los sistemas de distribución de agua. Es un software gratuito y desarrollado por el Environmental Protection Agency, en donde nosotros podemos generar el cálculo de redes. Entonces vamos a hacer simulaciones en periodos prolongados de 1 a varios días, donde tenemos un análisis del comportamiento hidráulico y también se puede considerar, no les pido que lo hagan porque ya va un poco más allá, pero la calidad de agua en las redes de suministro a presión. Esto enfocado también al efecto del cloro residual cuando nosotros utilizamos el cloro para la desinfección. Entonces, dentro de la red podemos tener una constitución mediante tuberías, nudos que tienen las uniones entre las tuberías, las bombas que pueden incluirse, válvulas y depósitos de almacenamiento o tanques. Entonces, en esencia lo que hay es que ir colocando los elementos y hacer un análisis. Nosotros vamos a generar un seguimiento de la evolución de los caudales en las tuberías mediante estos periodos prolongados y, lo que es más importante, las presiones en los nudos, como les decía. Los niveles de agua en el depósito también pueden ser identificados. Recuerden que los depósitos deberían estar diseñados, o sea, los tanques en función de los volúmenes de regulación. Y por otro lado, también se puede tener un conocimiento de los productos químicos suspendidos en el agua, como les digo, dependiendo de la desinfección que se realice en el proceso. Entonces, se pueden generar análisis en varios periodos de tiempo, lo que es interesante. Y tenemos un entorno de Windows bastante simplificado y tenemos resultados en varios formatos, en donde los mapas de la red son bastante interesantes porque mediante colores nosotros podemos identificar ciertas características de los resultados que estamos obteniendo. Podemos también obtenerlos en tablas numéricas, gráficas de evolución para ver cómo varía el caudal a lo largo de estos periodos de análisis y los mapas de isolíneas en donde vemos cómo las presiones van variando entre los distintos puntos. En esencia, esta es la ventana principal de Paned. Acá tienen el visor en donde vamos a ver la presentación de los resultados finales, cómo están distribuidos. El plano de la red, donde ustedes tendrán que hacer la modelación dependiendo de la barra de herramientas, que es donde ustedes tienen los elementos que se pueden incluir en el plano de la red. La barra de herramientas de estándar es la barra simple de tipo Windows, en donde están las características principales del documento. La barra de menús, también tipo cualquier programa de Windows. Y la barra de estado, donde ustedes tienen que identificar las unidades utilizadas, el porcentaje de visualización del sistema y las coordenadas que están manejando. Entonces, en esencia es una interfaz bastante simple. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Generar el diseño de las tuberías, como vemos aquí, tuberías, los nudos, los tanques y, si es necesario, el sistema de bombeo. Entonces, es un proceso bastante simple y lo interesante es ver la forma en que se presentan los resultados. En este caso, nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos puntos donde la presión está bajo el nivel de, más bien dicho, bajo el rango de 25 metros. ¿Por qué creen que se genera estas zonas cercanas al tanque donde tenemos presiones menores a 25 metros de columna de agua? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices? Ariel. Ariel Román, ¿qué me dices tú? No lo escuché bien, ¿puedo repetir, por favor? ¿Te estás atendiendo o no? Es que se me estaba acordando un poco el internet. ¿Por qué se presentan esos puntos donde tenemos presión menor a 25 metros cerca del tanque? ¿Por qué cree? Porque tal vez la posición ayuda al flujo.
Porque tenemos que, Saber la posición, eso ayuda al flujo. ¿por qué la posición? ¿Cómo explicarías eso? O sea, la variación de la altura. La variación de la altura respecto a qué. Respecto al tanque. La altura de los puntos respecto al tanque, porque si están los puntos cerca del tanque, el tanque no va a tener la posibilidad de generar demasiada presión. Entonces, de esta manera explicamos que estos puntos tengan presiones bajitas. Habría que controlar, si les resulta algo así, que estas presiones sean mayores a los 10 metros de columna de agua que les estaba recomendando, que nos dice la norma. Aquí tenemos nosotros presiones de entre 25 y 50 metros que están perfectas, nos cumplen de manera adecuada. Entre 50 y 75 que podrían llegar a ser peligrosas en algunos puntos. Y vemos que hay una zona con presiones de más de 100 metros. Si tenemos zonas con presiones mayores a los 100 metros de columna de agua, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Renato Pové? Renato. Sí, Inge, disculpe, no me cogió muy bien el internet. ¿Qué me dices respecto a estos puntos donde tengo presión superior a los 100 metros de columna de agua? Son los puntos salientes después del tanque, en donde ya se empieza a distribuir el agua por... ¿De qué, perdón? No te entiendo. Te estoy preguntando de los nudos de estos, de donde tengo presión roja, que la presión es mayor a 100 metros de columna de agua. Ah, perdón, sacamos de arriba. Disculpe. Entonces, ¿qué pasaría con eso? O sea, ¿por qué tienen esa presión o qué pasaría? ¿Por qué tienen y qué deberíamos de hacer? ¿Los dejamos ahí? ¿Hay que tomar alguna solución o qué? Ah, o sea, la presión es tan alta debido a su altura. Sí, probablemente está clarísimo que aquí se va incrementando las presiones. Acá tengo entre 50 y 75. Acá ya sube hasta 75 y 100 y acá ya llega hasta más de 100. Entonces, sí, estamos obviamente en una zona donde hay alta diferencia de nivel. ¿Y qué debo hacer? ¿Lo dejo ahí? ¿Necesito tomar algo en consideración o qué crees? No deberíamos de tomar medidas para disminuir la presión o si no llegaría a esos puntos, o sea, la presión muy elevada, entonces no afectaría a todos, o sea, la comunidad que Perfecto. se encuentra en ese lugar. ¿Y qué medidas podríamos tomar para disminuir la presión? Podríamos tomar Una válvula de alivio, tal vez. Una válvula de alivio de reducción de presiones, perfecto. Podríamos colocar aquí una válvula en donde nosotros empecemos a controlar. Inclusive podríamos pensar la opción de colocar la válvula aquí dependiendo de las presiones que tendríamos en este tramo. Entonces hay que ver que no nos pasemos de las presiones recomendadas. A veces por buscar tener un poco más de presión, nosotros podríamos dejar zonas con presiones sobre los 75 metros, por ejemplo, esta de acá, que ya sería crítico, y peor aún sobre 100 metros, yo les diría, no debería ser una posibilidad. Entonces, en esencia, esa es la revisión que tienen que hacer. Yo les digo, con el esquema de resultados por colores es bastante bueno, porque nos permite identificar fácilmente el sistema. Dentro de Panet también les incluye un link al manual de Panet para que lo revisen y puedan hacer su trabajo final. Entonces, en esencia, ¿qué tienen que hacer? Primero dibujar el esquema, incluyendo las tuberías, las válvulas, el tanque de distribución. Pueden incluir los datos de cada uno de estos elementos, estas propiedades de los elementos. Después, describir el modo en que va a operar el sistema, definir las opciones de cálculo
y generar un análisis hidráulico por nuestro lado, porque el de calidad del agua no les requiere ahorita. Entonces, después tienen que observar los resultados y generar un análisis, o sea, es parte del trabajo que tienen que hacer, analizar los resultados y generar una comprobación. Entonces, en el trabajo que yo les puse, lo que yo buscaba es que ustedes en sus grupos me generen una red abierta a bombeo, una red abierta a gravedad, una red cerrada a bombeo y una red cerrada a gravedad. De tal manera que en cada una haya por lo menos 15 puntos y un mínimo de 10 accesorios. Y obviamente que generen una comparación y un análisis detallado acerca de lo que están haciendo. Acá les he puesto los links. Tenemos un manual y tenemos un libro que nos puede guiar bastante en lo que es el desarrollo. Entonces, ¿hasta aquí alguien alguna duda? ¿Cuál es el material de la tubería de la red de distribución? Ese lo deberán definir ustedes como parte del análisis, en donde definan el material que van a utilizar, obviamente explicando por qué, que definan el diámetro que van a colocar y obviamente alguien me preguntaba en el otro curso que nomás debería estar incluido, deberían hacer un análisis de la población a la que van a abastecer en el sistema, población futura obviamente, el periodo de diseño del proyecto, cuál es la dotación bruta, ¿sí? Cuál va a ser el caudal que utilicen para el diseño y después ya generar el análisis de la red. ¿Sí estaríamos claros de ahí? Y siempre con una comprobación y un análisis de los resultados que hemos obtenido para las distintas redes de distribución. ¿Sí estaría Inge, claro una ahí? consulta. Ujú. En relación a lo que usted dice de lo de los diámetros, la tubería que vamos a utilizar, ¿puede ser cualquier tubería o tenemos que basarnos con lo que hay aquí en Ecuador? Por lo que usted decía también que, por ejemplo, afuera, en otros países así se tiene una mayor gama para escoger y todo. Podrían usar algo que no hay aquí en el Ecuador, sí, pero siempre que sea comercial, o sea, que encuentren, Las por ejemplo, especificaciones sí, técnicas y todo ajá, eso. este fabricante tiene tal diámetro con tal espesor. Ya, perfecto, Inge. Ujú. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, no sé si continuar con el siguiente tema. Con esto habríamos acabado todo lo respectivo a lo que es agua potable. Debemos continuar a lo que es sistemas de alcantarillado, en donde el tema es bastante más corto que el anterior. Bueno, creo que mejor quedemos ahí para poder igualarnos con el otro curso, estar ahí al mismo nivel. ¿Alguien alguna duda? ¿Algo que no les tengan, que no lo tengan claro acerca del trabajo, yo qué sé? Bueno, entonces si no hay dudas podemos quedar ahí. La siguiente semana ya empezaríamos con lo que es alcantarillado y continuamos. Un buen Luego, día a ingeniero. todos. Un buen día. Listo, Inge, gracias. Pase bien. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Pase